Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Mauricio, el profe Leitón, les saluda dándole las gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy estamos en la lección número 5 del módulo número 2 y estamos hablando del libro del Génesis. Hoy en un tema que se enfoca a la estructura del Génesis, porque hemos hablado de que es un libro que bien nos habla el origen, pero no es el origen propiamente de la Tierra científico, porque esos son los primeros capítulos que nos narraba una historia para tratar de justificar la razón de ser de la naturaleza y demás elementos, sino que hay otra historia también que es la del pueblo de Israel y sus patriarcas, y es hoy donde vamos a estar conversando un poquito respecto a eso. Quiero invitarles a que hagamos la oración y así de esa manera nos pongamos en manos de Dios para que nos ayude y todo nos salga bien. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres el verdadero Dios y hombre y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que la sesión la grabo con la finalidad de que aquellas personas que no se pueden integrar puedan después mirarlo o mirar la presentación de manera grabada en el canal de YouTube. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, que es un tema muy bonito. Vamos a hablar de la estructura del Génesis y lo que he hecho es de lo macro, de lo más amplio a lo más pequeño. Entonces he ido primeramente separando el Génesis en dos secciones. Lo que se conoce como el periodo prepatriarcal, que es lo que nos narra el origen, la fundación de la tierra, que lo vimos en la primera lección, en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Ahí encontramos los relatos de la creación, encontramos los relatos de cómo Dios crea al hombre del barro, cómo Dios en ellos sopla aliento de vida, pero también nos narra la historia de aquel Adán y Eva y de la tentación que los hace sucumbir y por ende pierden la oportunidad de permanecer en el paraíso y empieza la vida con dolor, con sufrimiento, con dificultad. Entendido esto, desde la visión del pueblo hebreo, que lo que pretende es dar justificación a todo lo que existe. Ahora bien, recordamos, y siempre es bueno reiterar, en estos capítulos del origen no encontramos verdades científicas, ni siquiera encontramos un censo exacto de la historia del primer ser humano que existió sobre la Tierra y sus sucesivos descendientes, no, sino que encontramos en estos capítulos una especie de alegoría o de leyenda. Aparecerán personajes como Adán y Eva, Caín y Abel, va a aparecer un hombre llamado Noé y vamos a ver todo lo que sucede en la relación que tiene Dios con los hombres, en el origen, en el principio, y cómo Dios todo lo vio bueno, pero el hombre, por su concupiscencia, o sea, inclinación a pecar, viene a echar a perder ese lindo plan de Dios. Ahora bien, en esta visión que tenemos de la estructura del libro del Génesis, vamos a ver también que existe un periodo que se llama patriarcal, porque es la que nos narra la historia de los patriarcas del pueblo hebreo o el pueblo de Israel. Vamos a leer, bueno, hemos leído hace 2 semanas los capítulos del 12 al 15, que se conocen como el corazón del Génesis, porque es donde se narra la alianza que establece Dios con Abraham, el origen del pueblo de Israel. Es importante que entendamos que los primeros 5 libros de la Biblia están muy enfocados al pueblo de Israel, porque son los libros de la ley escritos por ellos, por el pueblo de Israel, y entonces vamos a decir, tiene una óptica que pretende narrar cómo Dios nos quiere salvar en el modelo o en el ejemplo que nos pone del pueblo de Israel. Entonces es importante tener esa visión, ¿verdad? El corazón del Génesis es la alianza. Por eso nosotros decimos la alianza del Antiguo Testamento se consolida en el Nuevo Testamento con Jesús, que es la nueva alianza. Entonces es importante también tener mucha claridad
de la importancia que tiene el concepto de alianza en todo el libro del Génesis. Ahora bien, después de los capítulos 16 hasta el 50, que es el último, vamos a encontrar la historia ya desarrollada de los patriarcas con lujo de detalles. Alguien está por ahí levantando la mano y me dice, profe, sí, ¿qué pasó? Profe, pero viene toda la historia de cada uno de ellos y todos sus detalles. No, viene lo que ellos consideraron, los sacerdotes, yavistas, eloístas y deuteronomistas, lo que ellos consideraron pertinente poner ahí. No está todo. Y es probable que ustedes digan, ay, pero es que en tal capítulo se menciona un personaje y no se desarrolla más, se menciona muy poco, nada más se cita. Es cierto, en el libro del Génesis, al igual que en los demás libros de la Biblia, no se pretende darnos una imagen completa o absoluta. Entonces, tengámoslo presente en este proceso. Ahora bien, después de ver esta visión que es más macro, yo quisiera pasar a una visión un poquito más sesgada, como más finita, que es la visión de los patriarcas. Y ahí vamos a ver un poquito acerca de la vida de Abraham, que la encontramos en el libro del Génesis, del capítulo 11, verso 10, hasta el capítulo 25 y 18. No quiere decir esto que no se va a hablar más de Abraham en los libros posteriores, se va a citar, claro que sí, hasta en el Nuevo Testamento se habla de Abraham. Sin embargo, vamos a decir que lo más importante relacionado al personaje, al patriarca de Israel, es precisamente en estos capítulos. La vida de Isaac la encontramos en el Génesis, del capítulo 25, verso 19, hasta el 26, verso 35. Es una historia, no vamos a decir pequeña, porque en el relato de la historia de Abraham se habla mucho de Isaac. Sin embargo, el centro ahí de la historia o del relato es Abraham y su relación de amistad con Dios. Cuando vemos a Isaac, es cuando vemos a un Isaac adulto, cuando vemos a un Isaac que ya tiene el camino de su vida establecido y empieza a construir como segundo patriarca de Israel las bases de ese pueblo numeroso. Ahora bien, no quedamos con eso, sino que pasamos a la vida de Jacob, que se encuentra en los capítulos del 27 al 36. Cuando hablamos de Jacob, hablamos de Israel. Jacob es aquel que cambia de nombre a Israel. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Creo que debo señalar en este punto que estos, Abraham, Isaac y Jacob, van a ser conocidos como los patriarcas de Israel. Sin embargo, vamos a encontrar en el libro del Génesis, del capítulo 37 al 50, vean ustedes qué parte más amplia, la vida de José en Egipto, uno de los hijos de Jacob. Y entonces, algunos por ahí me preguntan, profe, pero es cierto que José es patriarca. Bueno, algunos autores lo incluyen dentro de los patriarcas. Sin embargo, cuando en el Evangelio o en las citas del Antiguo Testamento se cita a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, es como se mencionan o se citan. No se dice Abraham, Isaac, Jacob y José. Recuerden que los 12 hijos de Jacob son los representantes de las 12 tribus de Israel. Entonces sería ingrato decir que solo José, ¿verdad? Como ponerlo como el descendiente exclusivo de Jacob, como el heredero del mandato, sino que después de Jacob se subdivide la historia en las 12 tribus. Claro, hay que señalar que José es un personaje importante, no solo porque lo venden y lo llevan a Egipto y tiene todo un montón de situaciones que rodean su vida, sino también porque es por él, por esa presencia en Egipto, que el pueblo de Israel se va hasta Egipto, ¿verdad? Y después tendrá que ir Moisés a liberarlo porque después de muchos años cayó en el cautiverio y no podía salir. Entonces, hasta aquí lo que yo llamaría la visión macro. Si hay alguna pregunta, me dicen. De momento, estamos haciendo un sobrevuelo. Empezamos a 50,000 pies de altura. Hemos bajado en esta filmina aproximadamente a 20,000 pies de altura. Y ahora sí, nos vamos a acercar un poquito. No le voy a decir que vamos a volar a 100 metros, pero sí vamos a volar un poquito más cerca de la realidad de los patriarcas. Entonces, bien, vamos a echar un vistazo a estos personajes. Esta filmina está muy llena de texto. No es mi costumbre poner tanto texto, pero en aras de no dejar nada de lado, he querido utilizarlo de esta manera. Número uno, cuando hablamos de Abraham, hablamos del hombre de la promesa. Dios le promete a Abraham. ¿Y qué le promete? Le promete tierra, que poseerá Canaán, le promete que su descendencia será amplísima, numerosa,
aunque ya él era anciano y su esposa también, el momento en que se encuentra con Dios. Se dirá en muchos libros que Abraham era amigo de Dios y que hablaba con Dios como usted y yo hablaríamos si nos encontramos en un restaurante y nos sentamos así, con esa familiaridad. Recuerden que en el tiempo en el que se escribe la Biblia, aproximadamente del 1000 antes de Cristo, cuando empieza a escribirse el texto sagrado, hablar de que un hombre se relacionara con Dios como un amigo, o sea, era un irrespeto, porque Dios era un ser supremo, magnífico, todopoderoso, y las mitologías antiguas incluso ponían a las figuras de Dios como feroces, como malvados, algunos dioses tiranos. Y entonces en este caso, cuando Abraham llega a tener una relación de amistad con Dios, está mostrándonos un nuevo esquema de relación, un nuevo esquema de este encuentro, no con un Dios sentado en las nubes que solo ruge y lanza rayos, sino con un Dios cercano que va a él, que le ayuda, que le extiende una mano, un Dios que empieza a tomar una característica mucho más paterna, el padre del pueblo de Israel. Entonces es importante también que tengamos esto presente. El pensamiento de Abraham, primero, creer que solo había un Dios, en ese momento era algo radical, porque se creían que había muchos dioses. Y en segundo lugar, decir que él era amigo de Dios, bueno, es todavía más radical, ¿verdad? Es como que yo les diga, bueno, ay, perdonen, es que mi amigo Francisco me está llamando antes de acostarse, está allá en Roma, viene llegando de Irak y quiere conversar conmigo. Imagínense, ay, qué barbaridad, el profe se habla así con el Papa. No, no, igual de descabellado que sonaría eso, también le sonaba a la gente de la época escuchar a Abraham hablar de su relación con Dios. Número dos, Sarai, que después se va a llamar Sara. Uy, por dicha. Quiero hacer una observación. En el encabezado escribí Abraham, pero el nombre en el que se le conoce al inicio de la historia es Abraham. Y después vamos a hablar por qué hay un cambio de nombre y todo eso en el personaje. Ahora bien, Sarai, que es quien después se va a pasar a llamar Sara, eh, ya había envejecido, no tenía posibilidades de tener hijos y no podía darle hijos a su esposo. Ella era una señora mayor y algunos en este momento levantan la mano y dicen, pero qué, una viejita, viejita, así que caminaba. Bueno, vean, hoy en día, por ejemplo, el promedio de vida en un país africano como Benín, para los hombres ronda los 52 años, 53 años. Y en el caso de las mujeres como 42, 45 años. ¿Por qué, profe? Porque hay muchas enfermedades, hay muchísima pobreza, no hay sistemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día hay países con ese nivel de vida tan bajo, sí. Y en el tiempo en el que se escribe la Biblia, también. O sea, cuando hablamos de un hombre anciano, estamos hablando de un hombre de mi edad, 47 años. Entonces, a mí me pueden ver ustedes como un dulce anciano. En el tiempo de Israel, ¿verdad? Ahora no, ahora estoy todavía chiquillo. Hay algo importante y que no podemos dejar pasar. Quiero señalar que la ancianidad en el lenguaje bíblico también es un signo que se utiliza para manifestar el gran poder de Dios. En otras palabras, esta mujer que ya le había llegado, por así decirlo, la menopausia, que no podía tener hijos, contra todo pronóstico, Dios le permite tener un hijo. En otras palabras, Dios es capaz de estar por encima de la naturaleza porque Él es el creador de la naturaleza, es el Dios creador. Entonces no le podemos decir a Dios que Él no puede, ¿verdad? Entonces mucho menos la Biblia lo diría. Ahora bien, en esta historia, en el punto 2, Sarai dice, no, yo estoy muy viejita, yo a estas edades no voy a poder tener hijos, en cambio tengo a mi esclava, una sierva, Agar. Recuerden que la esclavitud en esta época era permitida y Agar estaba jovencita ahí con los cachetes rosaditos y de todo. Y resulta que convence a Abraham de que sin duda la promesa que Dios le dio de tener hijos es con la esclava, con alguna de las esclavas, pero no con ella, porque ella está muy viejita. Y Abraham seguro vio a Agar muy guapa y todo, y si la vio tan joven, y dice, bueno, y tal vez sí, tal vez Dios lo que quería era darme un hijo a través de esta muchacha tan bonita y vamos a hacernos el esfuerzo, ¿verdad? Ahí es donde nace Ismael, este hijo que es un hijo que vamos a decir no es el hijo de la promesa, porque Dios le dijo que le iba a dar un hijo de su esposa, Sarai.
Profe, ¿y por qué aparece este personaje Ismael? ¿Por qué se menciona en la Biblia? ¿Por qué se relata? Porque tanto Agar como Ismael en algún momento determinado serán separados del grupo, de la tribu, de esta gran familia de Abraham, porque habría un conflicto entre el primer hijo con Agar y el primer hijo con Sarai. Entonces, a su debido momento, la determinación de Abraham es pedirle a Agar que se retire. Claro, hay una foto, una imagen, una pintura muy estremecedora donde se ve a Agar con el bebé así en el desierto, sola, desterrada. No era así la costumbre era que si tenía un hijo de Abraham, era un heredero, tenía una parte de la herencia, o sea, ella se fue con ganado, se fue con hombres, se fue con siervos que la cuidaban, que la ayudaban. Entonces, no diríamos que barbaridad, que malo Abraham que dejó a la pobre mujer abandonada en medio del desierto, no, es más que todo la descripción que en la Biblia encontramos es de esta, por justicia, una separación, para evitar conflictos, porque entonces ya Agar decía, y yo estoy jovencita, Lozana, le estoy dando hijos a Abraham y usted está muy viejita, Sarai, y empieza a ver como una especie de roces y ahí es donde se separan. Entendido esto como la búsqueda de la paz, pero también porque Abraham entendió lo que Dios tenía para él. ¿Qué fue? 13 años más tarde, Dios se vuelve a aparecer a Abraham y le dice, te voy a dar un hijo, pero con Sarai, no con Agar, ni con otra. Y de él saldrá una gran nación. Claro, ahí no hay confusiones. Dios le dice, es con tu esposa Sarai, 13 años después. Ahora bien, como signo le cambia el nombre, ahora sí, ya no se va a llamar Abraham, sino que Abraham, el padre de muchos, y a Sara por Sarai, y ordena el rito de la circuncisión, que cuando el niño nazca, se corte la piel del prepucio, del pene del niño, como recordatorio de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. De ahí que en el pueblo judío es obligatoria la circuncisión de los hijos varones para recordar la promesa de Abraham. Importante. Solo en el Islam, solo en el Islam se procede a circuncidar también a las mujeres. En el pueblo hebreo judío no se circuncida a mujeres, solo los hombres. Finalmente, vemos ahí en el último punto de esta página que Yahvé se aparece con dos ángeles en forma humana. Bueno, hay algo interesante en esto. Dios se manifiesta por medio de sus seres celestiales. Entonces, es Dios el que está ahí, pero con sus emisarios. Él les muestra su hospitalidad, Abraham los recibe con cariño, les sirve cafecito, platico de gallo pinto, y entonces Abraham renueva la promesa de su hijo, de su nuevo hijo que va a tener Isaac, ¿verdad? Entonces ahí los ángeles de Dios le dicen, no, dentro de un año que vengamos ya vas a tener un hijo. Claro, oiga usted, en ese momento, Sara oye eso, semejante cosa. Hay un hijo, yo tan vieja, mire, ya es mucho, y se ríe. Por eso, cuando nace Isaac, le ponen ese nombre que significa el que ríe. Pero bueno, ahora más adelante vamos a ver el detalle de Isaac. En el capítulo 22, aquí es donde yo quiero hacer un énfasis importante que no podemos dejar de leerlo. Encontramos el relato del sacrificio de Isaac. Dios le pide a Abraham, como muestra de fe, que sacrifique a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa, al hijo del cual iba a descender una gran nación. Dios le pide que lo sacrifique. Bueno, hoy en día nosotros diríamos eso es irracional. Y le digo algo, en el tiempo de Abraham también, o sea, ¿cómo va a sacrificar a su único hijo? Pero como él entendía que el hijo había sido un regalo de Dios, porque ya eran ancianos, porque su mujer no podía tener hijos, y aún así Dios permitió que tuviese un hijo, se nos relata esta historia donde Abraham prepara un burrito, prepara la leña para el sacrificio y le dice a su hijo, vamos al monte porque vamos a hacer un sacrificio a Dios. Y Chiquillo va diciendo como que raro, llevamos todo, pero falta el sacrificio, ¿verdad? Él no, todavía no se había dado cuenta. Iba a ser en el verso 14 del capítulo 22, cuando Abraham coge el cuchillo y está presto a sacrificar a su hijo Isaac, y entonces un ángel detiene su mano
y le dice que ha demostrado ante Yahvé su fe, ha demostrado su convicción, su fidelidad, su lealtad. Hoy en día estas palabras están un poco devaluadas. Lealtad, fidelidad, entrega, sacrificio. Eso es algo como, o hablar de otra cosa, ¿verdad? En el tiempo en el que se escribe la Sagrada Escritura, estas palabras eran tan valiosas que un pacto o una alianza entre hombres se podía hacer con palabras. Y yo podía incluso poner mi vida en las manos del otro porque yo le había dicho que iba a hacer tal cosa y no la hice. O sea, yo pagaba con mi vida, yo me entregaba, me sacrificaba por mi palabra, por lealtad, por fidelidad. Y aquí es donde vemos retratada esa figura en Abraham sacrificando a su hijo. Pero Dios le dice, espérese un momentito, aquí tenemos a un becerrito, ahí tenemos a un cabrito para que usted lo sacrifique. Un pobre cabrito andaba por ahí, se quedó enredado en unas zarzas y entonces Abraham lo toma, lo sacrifica como ofrecimiento a Dios y entonces ahí se cumple lo que dirá en ese capítulo 22, verso 14, que ese es el monte donde Dios provee, el Yahvé Jireh, es como se le va a llamar, el monte donde Dios provee, porque Dios da, porque Dios no se queda mudo, Dios es justo. Vemos que en la historia el niño inocente va a morir, no, Dios no lo deja morir, Dios lo ayuda. Dios ayuda al que es justo, al que está en gracia y provee el sacrificio adecuado, lo provee. Dios no solamente está mostrando el corderito para el sacrificio, sino que está mostrándonos una prefigura de lo que va a ser Jesús. Entonces vemos en Isaac una prefigura de Jesús que se entrega como un sacrificio. Dios dispone que no, y entonces viene el cordero que es sacrificado, ¿verdad? Interesante porque nosotros en el cristianismo le decimos a Jesús el Cristo, el cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces el sacrificado en el Nuevo Testamento no es un corderito, sino que es Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces, vean ustedes, Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo en aras de la salvación del hijo y del pueblo, de la gran nación que iban a ser de él. Pero cuando llega el caso de Jesús, Dios, permítame usar esta expresión, aparta su rostro y permite que sea sacrificado Jesús, porque es por medio de su muerte y de su resurrección que nosotros, usted y yo, tenemos acceso a la vida eterna. Esto es importantísimo. Entonces trasladamos la figura de lo que pasa en el capítulo 22 del libro del Génesis al Evangelio. Eso es lo que llamamos una concordancia o una relación. Hay otros elementos más profundos, pero por razones de tiempo ustedes entenderán, no lo puedo abordar todo. En el capítulo 23 del libro del Génesis se relata la muerte de Abraham y Sara, ya lo que sería, permítame usar esta forma, el epílogo o el cierre de la historia, ya por así decirlo, al culminar la historia de Abraham, se le da luz verde a que inicie la historia de Isaac. Hasta el momento todo bien. Si alguno tiene una pregunta, me dice y con mucho gusto. Vamos a ver. Seguimos entonces. Bueno, vamos a seguir. Estamos con Isaac. Isaac, el que ríe, ¿verdad? Según el libro del Génesis, en el capítulo 17, 18 y 21, Isaac significa el que ríe. Fue circuncidado según la petición de Dios al octavo día después de su nacimiento y fue destetado a su debido tiempo y lo proclamó como el único ancestro legal del pueblo escogido, o sea, el único heredero de la descendencia de Abraham. Porque recuerden que estaba Ismael, ¿se acuerda? El hijo de la esclava Agar. Pues, en la misma Biblia, en el capítulo 21, versos del 1 al 12, se deja muy claro que este personaje es Isaac. Yo les voy a contar algo que es bueno mencionarlo ahora. En el Islam, esta historia también se cuenta. Ellos se consideran hijos de Abraham, pero en la historia de ellos, el hijo que no es legítimo es Isaac y el hijo legítimo es Ismael. Por eso algunos por ahí habrán escuchado que Ismael es el padre del pueblo musulmán. Recuerden que el Islam no va a nacer en el tiempo de los judíos o de los hebreos, sino que va a nacer cerca del 700 después de Cristo.
Mahoma, un profeta en su época, escribe el libro del Corán, que es el que relata estas historias, y entonces, claro, al mencionar todo esto, le cambia la dirección a la historia y entonces los herederos de la tierra son los hijos de Ismael, no los hijos de Isaac. Y de ahí que nosotros veamos al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, enfrentado con el pueblo árabe o con el Islam o el pueblo musulmán, ¿verdad? Porque ambos se consideran herederos de la tierra de Canaán. Claro, esto es una forma muy superficial de hablar de geopolítica, ¿verdad? El año pasado, cuando hablamos un poquito de los territorios que estaban ubicando la tierra de Israel, habíamos hablado un poquito también de lo que significó la intervención de las Naciones Unidas en esta situación, el conflicto palestino e israelí que persiste hasta el día de hoy, el tema de la franja de Gaza, la separación de las tierras. Ya yo diría, no podemos ir a un elemento tan básico como decir que solo porque son hijos de Abraham, unos son hijos de Isaac y los otros de Ismael, que es su diferencia, no. Aquí vamos a hablar de que hay elementos históricos de los pueblos que también han hecho peso para que la relación esté quebrantada. Sin embargo, vea usted, el Papa Francisco, en una señal de paz, recorre el camino de Abraham, va hasta Irak, a Ur, donde estaba Ur de los Caldeos, de donde sale Abraham, y va hasta Emiratos Árabes, donde está ahí esa media luna fértil, y ahí donde está la ciudad de la Meca, Arabia Saudita, y los Emiratos, llega con un mensaje de paz. No a reclamar tierras, no viene a reclamar tierras, sino que viene a establecer una alianza de paz, de perdón, de cordialidad entre cristianos y musulmanes. Incluso firma un acuerdo con el gran imán, el mayor representante de los musulmanes en el mundo, y deciden construir una mezquita y un templo católico uno al lado del otro como signo de la relación amable e interreligiosa entre estos dos grandes grupos. El Papa Francisco rompió esquemas de todo tipo, los protocolos totales. Se temía mucho por la vida del Papa Francisco en este viaje. Recuerden que estamos hablando de la cuna del ISIS, el grupo terrorista que no quiere para nada a los cristianos, y ver esta manifestación del Papa Francisco en estos territorios es un signo digo yo, de salvación, es un signo de amor, de buscar la concordia entre los pueblos. Hay mucho que se ha dicho y que se va a seguir diciendo de lo que sucedió ahí, de lo que el Papa hizo, cuáles son los signos que se siguieron. Sin embargo, esa es tarea de otro día que vamos a analizar posterior. Vamos a seguir con el libro del Génesis. Vamos a decir que en el capítulo 24 del Génesis se narra cómo Eliezer le busca esposa a Isaac. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado en el capítulo 12, 13, 14 y 15 que Abraham decía, Dios mío, si no me das un hijo, voy a tener que dejarle toda mi herencia a mi criado, a mi siervo fiel, Eliezer? Y así le decía él a Dios, ¿cómo voy a hacer? Le voy a tener que dar todo a Eliezer. Eliezer es el segundo a bordo, el segundo al mando, fiel, leal, auténtico, siervo de Dios y de Abraham su amo. Cuando llega la hora de buscarle esposa a Isaac, este hombre, como hombre de Dios, dice, bueno, Señor, te pido que me presentes a la mujer, que yo llegue, que me ofrezca agua, que le ofrezca agua a los camellos, que sea de buena familia, que sea bonita, bien portada. Oiga, todo eso lo pidió. Y justo llegó, se sentó al lado de la fuente y llegó una mujer, le ofreció agua a él, le ofreció agua a sus camellos, era de una buena familia, era bonito, todo lo que él quería. Y él dice, esto es la señal de Yahvé. Y ahí yo puse entre paréntesis, leas el capítulo 24 del libro del Génesis completo. ¿Por qué? Porque esa es una respuesta bellísima de Dios a la oración de Eliezer, perdón, y la intervención milagrosa de Dios. Y entonces cuando los chiquillos me preguntan, profe, y cuando uno se quiere casar y uno quiere buscar una novia, bueno, leas el capítulo 24 del libro del Génesis y vea la historia. Lo primero es confiar en Dios. Lo segundo es orar a Dios.
Y lo tercero es creer en que Dios va a cumplir su promesa. Y entonces hoy en día muchos jóvenes dicen, no, no me quiero comprometer porque ya las personas no son como antes. Los hombres dicen, ya no hay mujeres en cuales uno se pueda confiar para casarse. Y las mujeres dicen, ya no hay un hombre en el cual uno pueda confiar para casarse. Bueno, yo les diría, hagan oración, confíen en Dios y esperen en Dios, que Dios reparará, Dios reparará. Importante nosotros que tenemos hijos, irles mencionando esto. Incluso yo lo digo con toda tranquilidad, mi hijo mayor es uno de esos que dice, no, papi, yo creo que no me voy a casar, yo estoy bien así y todo. Y yo le digo, mire, vea, yo he tenido un matrimonio bonito, he tenido una familia bonita, anímese usted. Yo le digo desde mi propia realidad, no ha sido fácil porque hemos llevado palo, ¿verdad? Hemos llevado palo, nos ha ido difícil en la vida, pero yo le digo a mi hijo, anímese, es una experiencia muy bonita y en este caso hay que poner los ojos también en Dios cuando se busca la persona ideal. Claro, no vaya a ser que vayamos y hagamos una escogencia superficial y después culpemos a Dios de lo que me tocó, ¿verdad? No, Dios guarde, de eso no se trata, ¿verdad? Ese no es el chiste, ¿verdad? Ahora bien, vamos a decir que la historia de Isaac en el capítulo 25 narra el nacimiento de sus hijos gemelos Esaú y Jacob. Esaú que va de primero y Jacob que le agarra el talón porque quería salir primero. Es, vamos a decirlo de alguna forma, es una descripción de esa lucha, de esa competencia por la primogenitura. Los gemelos, bueno, el primero que salió es el que se considere de heredero de Isaac y ese es Esaú. Y Jacob sale de segundo, bueno, ya no tiene la primogenitura. En el capítulo 26 del mismo libro del Génesis se nos narra lo último en la vida de Isaac y cómo murió viejito, cieguito y todo. Y ya, con eso termina la historia de Isaac y viene, ahora sí, el tercer patriarca. Jacob, vean que pongo ahí, o Israel. Tenemos que entender esto. Siempre que piensen en Jacob, piensen en Israel, porque él se va a llamar Israel, el que luchó con Dios. Es el significado del nombre. Importante porque de ahí se derivan las 12 tribus de sus 12 hijos. Entonces, hay que tener esa mirada siempre puesta ahí. Ahora bien, vamos a decir que en los primeros años de la historia de Jacob, vamos a ver cómo están marcados por su lucha con su hermano Esaú, el heredero, y cómo él quiso ser el primero, pero no pudo, y cómo esto lo llevó a idear, ¿por qué no?, de la forma de que pudiera él algún día ser quien heredaba la primogenitura, porque la primogenitura no es solo riqueza. El error de muchos es creer que Jacob lo que quería era ser rico, ¿no? Es que, les cuento, el padre bendice al primogénito, lo bendice y le da su herencia como señal de la bendición. Pero la bendición es lo más importante porque es la bendición que procede de Dios a través del Padre. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida debemos llevar a nuestro primogénito a la iglesia, imponer nuestras manos en él y bendecirlo para seguir esa enseñanza y desearle a él mucha bendición, mucho éxito en su vida y que sea un líder para la familia. Usted tiene varios hijos, pídale a Dios por ese primogénito, para que Dios en él ponga ese deseo de ser un siervo suyo. Vamos a decir que la historia va a relatarnos algunos acontecimientos desde el nacimiento de Saúl y de Jacob, pero va a culminar en el capítulo 25, cuando resulta que está Jacob comiéndose un plato de lentejas, yo me imagino que con una carne ahí de corderito o algo bien rico y olía delicioso. De hecho, que yo creo que mi esposa puso la olla de cocimiento lento porque huele bien rico aquí en la cocina. Y entonces, ya el hambre, ¿verdad? Y entonces está comiendo Jacob sus lentejas y Esaú lo mira, se le hace la boca agua. Esa es la palabra, la expresión. Y resulta que le dice a Jacob, Esaú, oiga, te cambio ese plato de lentejas por mi primogenitura. Oiga, no había terminado de decir cambio cuando ya tenía el plato en la mano. Jacob, ni lerdo ni perezoso,
Digo, aquí está mi oportunidad. Yo quería tener la bendición de mi padre. Quería ser el primogénito y él me la está ofreciendo por un plato de lentejas. Aquí hay una doble enseñanza. La astucia de Jacob, pero también la actitud de Esaú de minimizar, despreciar y, ¿por qué no?, ver como menos la primogenitura. O sea, no le dio la importancia. Nadie con sus cinco sentidos haría semejante cosa, pero Esaú lo hizo porque, vamos a decirlo, se dejó llevar por un deseo, se dejó llevar por un momento, por una emoción, y entonces ahí algunos dirán, bueno, se parece un poquito a Adán y Eva cuando comieron de aquel fruto y perdieron ese paraíso. Pues en el caso de Esaú, pierde la primogenitura por ese plato de lentejas. Claro, yo les voy a decir esto. Bueno, no fue que firmaron un contrato donde decía Esaú traslada la primogenitura, sino que Jacob a partir de ese momento dijo, yo soy el primogénito, pero a Isaac nadie le había dicho, ¿no? Era el papá de ellos, nadie le había dicho a Isaac lo del tema de la venta de la primogenitura. Y entonces ya Isaac, estando anciano, prácticamente ciego, llama a su esposa y le dice, mira, quiero bendecir a Esaú, ya llegó la hora de cederle toda la herencia y darle mi bendición. Y por ende, el traslado de esa gracia, claro, resulta que la mamá de Jacob se da cuenta de esa conversación, oye todo lo que está sucediendo y se va corriendo y le dice a Jacob, mira, pasa lo siguiente, tu papá mandó llamar a Esaú y le dijo que le traiga un plato, un caldito, una sopita bien rica y que él, después de que él probar esa sopita, le da la bendición. Y entonces le dice, mire, usted vaya, prepárese, disfrácese de su hermano, mientras yo voy haciéndole un platito aquí un caldico bien rico. Y entonces la mamá se alía con Jacob. Esto es interesante porque vemos la intervención de aquella que considera que su hijo valora más la primogenitura que el otro, ¿verdad? Y entonces ahí es donde aparece este elemento, ¿verdad? Y entonces él se pone unas pieles así como de cabra en los brazos porque Esaú era muy velludo, entonces él sabía que como Isaac no podía ver, iba a tocar. Entonces llega donde Isaac y le dice, papá, aquí estoy, aquí está la platico de la sopa y se come el guiso, Isaac, y en ese momento toca y dice, ah, sí, este es mi hijo, y huele a cabra, así igualito debe ser este mi hijo Esaú. Impone sus manos y le bendice. ¿Qué pasa? Cuando Esaú se da cuenta, se pone furioso, se pone furioso y hasta quiere matar a su hermano. Claro, Jacob, nada tonto, se sube en un camello a 100 por hora y se va del lugar para salvar su vida. Y también porque tenía que buscar una esposa. O sea, para que fuese del linaje de sus papás. Escapó a una tierra que se llama Harán y es el lugar de residencia de un hombre llamado Labán. Es un tío materno. Este hombre es el que le va a hacer un negocio, le va a proponer un negocio para darle una esposa. Sin embargo, antes de llegar a donde Labán, vamos a pasar por una visión que él tiene y es la confirmación de Dios de que él es la persona elegida para heredar, para ser el primogénito. En su camino hacia allá, tuvo una visión de unos ángeles que subían y bajaban por una escalera misteriosa y Yahvé renueva con Jacob las promesas hechas a Abraham. Y entonces él va hacia la tierra de Labán, había dejado la tierra de Canaán. Y Dios le dice, mi hijo, esa tierra es suya. Las promesas que yo le hice a su abuelo Abraham, que su papá ahora le impuso las manos y le dio la bendición son suyas. Aunque su hermano las despreció por un plato de lentejas, lo siento por él, pero esa bendición es suya. Y entonces, en ese lugar, Jacob levanta un altar al cual va a poner por nombre Betel. Ahora, esto es en el capítulo número 28. La historia no ha terminado. Esta es una de las más nutridas. En los primeros años de la vida de Jacob estuvieron marcados por los esfuerzos de obtener el derecho de nacimiento y perdón, me hice para atrás. Viene el momento extraordinario.
Del capítulo 29 al 31 escuchamos algunas leyendas de la estadía de Jacob en la casa de Labán y de cómo pretende volver a su país, al país de Canaán. Estas historias son parte de la historia o de la mitología de Israel o de lo que nosotros llamaríamos historia novelada, historia con algunos elementos épicos o exagerados, pero que son parte del lenguaje del pueblo de Israel. Capítulo 32 se describe cómo Jacob lucha con el ángel de Dios y le dice, no te dejo ir hasta que me bendigas. Es que era bien intenso, llamémosle así a Jacob, toma al ángel por la cintura y le dice, no lo suelto, bendígame. El ángel es el representante de Dios y entonces el ángel le fractura la cadera y se logra liberar de él, pero le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, el que luchó con Dios. Del capítulo 33 al 36 se nos cuenta el regreso a Canaán, su encuentro con su hermano Esaú, que no se agarraron de trompada, nada por el estilo, ya habían superado mucho la situación de la primogenitura y también creo que en el lenguaje bíblico queda claro que quien contiene o quien lleva la bendición de Dios es Jacob. Hasta ahí la historia de Abraham, Isaac y Jacob contadas en el libro del Génesis. Vea que nada más puedo ir citando los acontecimientos y los capítulos. Ya tenemos casi 50 minutos de clase y me interesa hacer un cierre con la historia de José. Sin embargo, hago una pausa aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta en la que les pueda ayudar o colaborar? Profe, Adelante. solo para confirmar, Sí, señora. eh, solo para confirmar información. Dígame. Yo le había hecho una consulta, creo que fue hace 2 semanas, de los cambios de nombres en la Biblia, porque lo había notado con Abraham, Ujú. recuerda, no sé si recuerda. Entonces, usted nos explicó así brevemente que cuando Dios cambia nombres, es porque esa persona tenía una relación muy plena con Dios. Era así, ¿verdad? Es que como que no anoté y yo todo lo noto. Y noto que acá se da también como esos cambios, ¿verdad? Esos cambios de nombre. Entonces, no sé si me puede como confirmar y refrescar un poquitito ese detalle, por favor. Muchísimas gracias, doña Roxana. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo les voy a comentar eso. El cambio de nombre en la Biblia es sinónimo de misión. Utilicen esta palabra, recuérdenla, misión. Dios se acerca al hombre, a la persona, llamémosle así, y le da una misión. Y una vez que le da la misión, le cambia el nombre como para hacerle ver que el hombre viejo que no tenía misión, que no tenía un encargo de Dios, se terminó. Y hay un hombre nuevo que nace a una nueva misión, que nace a una nueva experiencia. Y eso lo vemos también en la manera en la que en la Biblia se le cambia el nombre a los lugares o bien se bautizan lugares con nombres. Esto con el fin de marcarlos como sitios que permiten recordar la acción de Dios. El más típico es el Génesis 22:14, el Yahvé Jiré, el monte, así se llama, el monte donde Dios provee, le dirán el monte de Jiré, donde Dios provee, pero Betel, hay otro, ¿cuál era el otro que estaba por aquí en el libro del Génesis, cerca del 30? Vamos a ver dónde está. Bueno, ahí les quedo debiendo algunos nombres, pero es importante esto y lo que decía doña Roxana, cuando se cita un nombre que se cambia es porque hay una misión de por medio, es porque hay una promesa de Dios de transformación. Y aquí yo siempre he hecho mano de Simón y de Pedro, que son el mismo. Simón en hebreo, según algunas de las traducciones que existen, es como caña batida por el viento, que se mueve así. Y yo siempre le digo a mis alumnos, Simón es el que negó a Jesús. Yo no lo conozco, nunca lo he visto. Caña batida por el viento, con miedo, con temor.
Simón negó a Jesús, pero Pedro aceptó ser el primer papa, porque Jesús 3 veces confirmó su misión y le dijo muy claramente, tú eres Kefas, tú eres piedra y sobre ti edifico mi iglesia, y le pide que cuide de sus ovejas 3 veces para recordarle las 3 negativas. Y podemos decir claramente que el Simón desaparece para darle origen al Kefas, al piedra, a la base, al sustento, al papa. Por eso, tradicionalmente también los pontífices cambian su nombre. Sabemos que el Papa Francisco no se llama Francisco, se llama Jorge Bergoglio. Es el nombre, es un argentino. Pero cuando asume, como es tradición en los papas, hay un cambio de nombre para decir, ya no, Jorge Bergoglio, el obispo argentino, ya no existe. Ahora existe el Papa de Roma, que es el representante de la Iglesia Católica, el máximo representante a nivel mundial, el que está en la Santa Silla, en la Santa Sede. Entonces, vea qué interesante, viene siendo una analogía en el cambio de nombre al cambio de misión, al cambio de actitud, a un reinicio en la vida de la persona. Entonces, podremos siempre señalar cuando Dios produce esos cambios es porque tiene en su propósito, en su objetivo, desarrollar una misión, una Mauricio, tarea. Mauricio. Adelante, don Walter, dígame. Otro caso en la Biblia que yo me acuerdo es Saulo y Pablo, ¿no? Ah, muy bueno, excelente. Cuando hablamos de Nuevo Testamento, Saulo era el perseguidor de los cristianos, como lo dice don Walter, perseguidor de cristianos. Camino a Damasco se encuentra con Jesús, se cae, no sabemos si del caballo, de la bicicleta o se tropezó nomás, pero cuando se levanta está ciego, tiene que ir a la casa de Ananías para que le imponga las manos, haga oración por él y se convierte al cristianismo y deja de ser Saulo para convertirse en Pablo. Sí, ciertamente, don Walter, esos son los nombres que yo digo son muy simbólicos, nos ayudan muchísimo a comprender precisamente ese cambio de actitud, ese cambio de persona. Y lo vemos en otros personajes de la Biblia, no en todos. Por ejemplo, Moisés se llamaba Moisés y no cambia su nombre, el libertador, pero entendemos que hay personas que nacieron ya con el nombre porque tenían previsto su tarea, ¿verdad? Entonces es parte también de esa promesa de Dios. Pero muchas gracias, don Walter, un excelente ejemplo y elemento. Ahora bien, vamos a cerrar la historia de Jacob en el capítulo 33 y 36, donde se relatan esas historias del patriarca. De hecho, que me gustaría solamente cerrar la historia de Jacob porque hay un detalle que quiero que ustedes observen en el capítulo número 36, porque es como que se termina la historia de Jacob y empieza la historia de sus hijos, que resulte ser protagonista José, el que viene en la historia, bueno, eso es otra cosa. Dice en la escritura que los hijos eh, de Jacob o de Israel fueron y se hace toda una lectura de los hijos, de los hermanos, de los demás personajes, hay toda una genealogía ahí, pero termina con la genealogía de Esaú y entonces terminan, por así decirlo, con la familia de Esaú, como para decir, esta familia siguió por otro camino y dejó lo que viene a la nueva familia. Esto es en el capítulo número 36 y apenas entramos al capítulo número 37, Jacob por su parte se estableció en el que fue el país residencial de su padre, o sea, Canaán. Y retoman la historia empezando con la historia de los hijos de Jacob. Y entonces empieza a contarse toda esta historia que, bueno, vamos a decirlo, nos va a narrar la vida de José, que es precisamente a quien vamos a ver ahora en la siguiente filmina. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Muy bien. Con la historia de José, yo quiero tener con ustedes un detalle aquí que es importante.
Según el capítulo número 37, Jacob prefiere a José de entre todos sus hermanos. Tiene una preferencia. De hecho, que dice el capítulo 37, que es el que nos narra esta historia, de cómo empieza, que le manda hacer una túnica hermosísima de colores, oiga usted, y esto va a ser la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, los hermanos sienten profunda envidia de la túnica de su hermano y empiezan a confabularse para quitárselo del camino, para eliminarlo. Y entonces es una situación donde vemos a una familia enfrentada. Decíamos en el módulo número 1 que la Biblia no es un libro de moral, porque este es un muy mal ejemplo. Ver a 11 hermanos poniéndose de acuerdo para eliminar o para matar a su hermano es muy doloroso. De hecho, que es algo, ¿por qué no? Abominable. O sea, ¿cómo van a pensar hacer algo así? Todavía a última hora deciden no matarlo y deciden venderlo a unos mercaderes de Egipto. En el tiempo en el que esto es escrito, no sabemos qué es peor, si es ser asesinado o ser vendido, porque la esclavitud era tremenda y ni siquiera sabían a quién se lo iban a vender, sino que se lo llevan los mercaderes de Egipto y no se desconoce así literalmente el futuro de José por parte de sus hermanos, sin embargo, no por parte de Dios. Vamos a decir que él encarna el traslado del pueblo de Israel hasta la tierra de Egipto. Recordemos rápidamente la historia de José. Sus hermanos confabulan contra él, lo guardan en un pozo y se lo venden a unos mercaderes. Él llega a Egipto y ahí en Egipto, como esclavo, es vendido a un hombre llamado Putifar, que es el jefe del ejército. Resulta que Putifar confía en él. Jacob tiene una habilidad, José tiene una habilidad extraordinaria para la época, sabe sumar, sabe contar, sabe multiplicar, restar y dividir. Tiene un conocimiento que para muchos era muy difícil, de hecho que tiene conocimiento de escritura, entonces se convierte en una persona muy valiosa para Putifar. Como esclavo es llevado a la casa, pero es tratado como un esclavo de alto rango. La esposa de Putifar mira en José a un muchacho hermoso, inteligente, y aprovechando que su marido andaba en un viaje, intenta seducirlo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, José, dice la historia, todos los días oraba, todos los días oraba. Entonces, cuando yo le pregunto a mis alumnos, ¿cuándo creen que José venció la tentación? En el momento que la mujer lo agarró de la ropa y le dijo, venga, yo quiero que usted y yo nos hagamos un colocho, o cuando lo sacudió y él salió corriendo y quedó chingo, se fue sin la túnica, se fue solo con el traje inferior. ¿En qué momento venció la tentación? Y yo le digo a mis alumnos, José venció la tentación todos los días, porque todos los días oraba y se preparaba para vencer la tentación. Ese es un ejemplo para nosotros. Si a nosotros nos asalta la tentación y no estamos preparados, si no hemos orado y no estamos en una comunión con Dios, es muy probable que sucumbamos ante la tentación. A José no le sucedió eso. La mujer de Putifar en venganza lo acusa de que más bien fue él el que intentó abusar de ella. Obviamente Putifar dice, bueno, yo a la doña la conozco y es medio alegrona, yo no voy a matar a José, lo voy a mandar a la cárcel y ahí que sea lo que los dioses de Egipto quieran, ¿verdad? Interesante, porque la pena era la muerte. El intentar atacar a la señora de la casa, la pena era la muerte. Sin embargo, Putifar lo apreciaba, apreciaba a José, vio cómo prosperó su casa desde que llegó José, porque había abundancia, todos los animales, todo estaba lo más bien. El trabajo administrativo de José era tan bueno, que Putifar sintió como cierto remordimiento. Y yo me imagino que cuando habló con José, José le dijo, no, no fue así, yo, más bien fue ella. Yo creo que él se quedó convencido de que él era inocente, pero tenía que darle más valor a la palabra de su esposa, porque era su esposa y era egipcia, el otro era un esclavo. Lo manda a la cárcel, estando en la cárcel, empieza a interpretar los sueños de algunos de los prisioneros. Se hace famoso porque interpreta los sueños y este es uno de los apartados que más nos gusta porque los alumnos siempre me dicen, profe,
¿Y cómo se puede interpretar sueños? Digo yo, bueno, si Dios lo ilumina a usted y le dice cómo interpretar los sueños, ya usted es un interpretador de sueños, pero no existe esa profesión. De hecho, que hay personas que tratan de, a ver, ¿qué se soñó? Ay, me soñé con una culebra, es que va a salir en la lotería el 55, no sé qué número es, pero así es la gente. No es esa clase de adivinación, no es esa clase de premoniciones del futuro, más bien es una revelación de Dios. O sea, es un poder, es el poder del Espíritu Santo manifiesto en José, el que le permite reconocer en los sueños lo que Dios quiere hacer con esas personas. Y con sus promesas se vuelve famoso, con sus sueños se vuelve famoso en la cárcel y hay un hombre que era copero del rey, lo meten a la cárcel porque lo habían difamado. Y bueno, José le interpreta un sueño y le dice que usted va a volver a estar a la par del rey y va a volver a ser su copero, así que usted va a estar con el faraón. Y el hombre queda muy agradecido por la buena interpretación del sueño. Y un día cuando el faraón de Egipto está abrumado porque tiene un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y todos sus magos y adivinos no le pueden explicar ese sueño, el copero que le está sirviendo ahí un poquito ahí maximalta en el vaso le dice, mire, faraón, yo en la cárcel conocí a un hombre famoso que todos los sueños los interpretaba y los interpretaba muy bien. De veras, le dice faraón. Sí, sí, le dice, vieras que sí. Y entonces, si quiere, lo mandamos a traer a la cárcel. Yo le aseguro que le va a interpretar su sueño. Y de verdad, lo manda a traer a la cárcel. José llega, interpreta el sueño del faraón con tal certeza de que es un sueño claro, definido, y le dice qué hacer. Pero oigan, van a venir 7 años de escasez, que es un largo tiempo, un tiempo exacto de escasez, y 7 años, primero 7 años de prosperidad y luego 7 años de escasez. Y entonces le dice hay que guardar alimento, hay que prepararse para la escasez porque si no va a sufrir. Pero José es muy inteligente también y le dice, bueno, eso sí, le dice Faraón, usted tiene que poner a una persona que sea muy responsable, una persona muy ordenada, que si usted le pregunta a Putifar quién le ayudó a prosperar su casa, Putifar diga fue José, ¿verdad? Y entonces vamos a utilizar este concepto muy así, muy nuestro. José le vende la idea al faraón de que debe ponerle en el puesto de administrador para ayudarle en la administración de Egipto. Y efectivamente, el faraón entendió clarísimo y máxime que le había interpretado el sueño con tal claridad que lo nombra como segundo al mando en Egipto. Esto es algo extraordinario que un esclavo hebreo encarcelado sale de ahí para convertirse en el segundo después del faraón. Y ahí es donde mucha gente pregunta, pero ¿y por qué esas cosas así? Porque simple y llanamente le voy a decir, este hombre todos los días oraba y Dios estaba con él. Dios bendice a quien ora con él, a quien habla con él, a quien se dedica a él, a quien le es fiel. Y a este hombre le va bien en la vida, prospera, sale adelante, ayuda a los suyos. Y aquí es donde también usted y yo decimos, bueno, sí, la historia de José es muy hermosa. Termina en el capítulo número 50 del libro del Génesis, cuando se relata la muerte de Jacob o Israel, ¿verdad? Que es un episodio ya final, de hecho que se parte en dos, el capítulo 50, donde dice José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó José a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre y los médicos lo embalsamaron a la usanza egipcia, pues estaban en Egipto. Emplearon en ello 40 días porque ese es el tiempo que se emplea con los embalsamamientos. Y los egipcios le lloraron durante 70 días. En otras palabras, era tan importante José en Egipto que los egipcios lloraron al papá de José durante 70 días. Muy bonito porque los números también son simbólicos, de hecho, en esta sección muchísimo para decir, lo lloraron 70 días, lo lloraron un tiempo de perfección, una plenitud en una forma impresionante. Yo me imagino que el faraón se solidarizó con José, lo apoyó y dice la historia en el verso 4 que transcurridos los días de luto por él, habló José a la casa del faraón en estos términos, si he llegado a gracia a vuestros ojos, por favor,
haced llegar a oídos del faraón esta palabra. Y dice así: mi padre me tomó juramento diciendo, yo me muero en el sepulcro que yo me labré en el país de Canaán, allí me has de sepultar. Ahora pues, permíteme que suba a sepultar a mi padre y luego volveré. Faraón autoriza a José a volver a la tierra de Canaán para sepultar a su padre. Y esto es algo interesantísimo porque dice que toda la familia de José, sus hermanos, su familia, la familia de su padre, pequeños rebaños, vacas, todos dejaron el país de Gosén y se fueron a enterrar al personaje. Sin embargo, cuando llegan al país de Canaán, ahí estaban los cananeos, el pueblo entero llora a Jacob, a Israel. Este capítulo 50 nos presenta toda esta situación y ahora sí, vamos a ir a la parte del cierre. A partir del capítulo 15, dice así: vinieron los hermanos de José que había muerto, vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron, a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Estaban con miedo todavía que una vez muerto Jacob, él los matara. Sin embargo, José les manda un recado de perdón, de amor y de reconciliación y les invita a ir a Egipto para encontrarse con él. Y ahí viene la promesa: no teman, yo estoy aquí y esta es la voz de Dios. Y es algo bellísimo porque en el capítulo 50, José, por así decirlo, invita a sus hermanos y a sus descendientes a ir a la tierra de Egipto. Termina diciendo en el verso 26 que a la edad de 110 años murió José, lo embalsamaron y se puso en una caja en Egipto, o sea, lo enterraron como el rito faraónico. Esto fue el libro del Génesis, así literalmente, ahí termina en el libro del Génesis la historia de José, termina su historia como tal, la promesa de enterrar a su padre en la tierra de Canaán. Sin embargo, vea el asidero, los rasgos que tenía él con Egipto, que fue él sepultado allá, pensémoslo así, como una momia, como un faraón de Egipto, ¿verdad? Con ese respeto, con esa admiración. Y el pueblo se queda ahí creciendo y aumentando en número. Claro, el libro que viene, que es el libro del Éxodo, nos va a decir que no siempre fue así. Las cosas cambian, pero eso es otra historia. Así que hasta aquí. Uy, mire usted, ya tenemos 1 hora y 7 minutos. Hasta aquí vamos a llegar con la historia de los patriarcas y de José en este libro del Génesis, que fue un recorrido, bueno, extenso, ¿verdad? Extenso, porque vinimos desde el capítulo 16 hasta el capítulo 50 del Génesis. Les reitero, perdónenme que a veces voy un poquillo rápido, pero es que es la necesidad de poder cubrir un libro de estos a 1000 metros de altura, ¿verdad? Si quisiésemos ya leerlos libro por libro, sí, capítulo por capítulo, nos tomaría muchísimo más tiempo. Sin embargo, yo confío que ustedes estén dando lectura a los libros de la mano con el curso que vamos para que puedan ir profundizando también estas experiencias y reconociendo también estos acontecimientos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No, de mi parte no. Muchas gracias, don Walter. Muy bien, muy bien. Yo espero que estas historias nos queden claras. Hay un detalle. Recuerden el nombre del capítulo, la estructura del libro del Génesis. Solamente vi la estructura. Recuerden la parte prepatriarcal del capítulo 1 al 11 y la parte patriarcal del 12 al 50. Dijimos que del 12 al 15 es el corazón del Génesis porque está la promesa, está la alianza y después de eso se narra los acontecimientos de los patriarcas de Israel, que fue lo que hoy abarcamos y llegamos hasta José, terminando con su sepultura a los 110 años en Egipto bajo la modalidad faraónica. Así es como cerramos esta historia y cerramos también este capítulo del libro del Génesis. Espero que sea una guía para ustedes en el estudio, en la lectura profunda del mismo,
y que podamos ir enlazando los acontecimientos que hemos narrado ahorita con los que vienen, porque de hecho que vamos a decir esto, los acontecimientos en la Biblia siempre se encuentran concatenados, quiere decir encadenados, unidos. Entonces vamos a llegar al libro del Éxodo y nos vamos a dar cuenta que hay muchos elementos del libro del Génesis que vamos a tener que recordar. Entonces es importante también tener nuestra mirada puesta en estos detalles. Quiero invitarles a que hagamos oración, la oración de la noche, y nos pongamos en manos de Dios para nuestro descanso y el de los seres que amamos. Muy de manera especial, quiero pedirles que oremos por la salud del padre Arnoldo, el director de sedes Don Bosco, que ha estado enfermito, ha tenido un problema ahí, un quebranto de salud. Pidamos a Dios por él para que Dios le permita estar sano y estar bien de salud, para que pueda seguir adelante con el trabajo que Dios le ha encomendado en sedes Don Bosco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta noche sea de descanso, paz y bendiciones infinitas. Señor, en esta noche pongo en tus manos mi vida y la vida de mi familia. Por favor, fortalécenos, danos tranquilidad, cúbrenos nuestro hogar con tu manto y líbranos de todo mal. Gracias, Señor, por este día que termina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, yo voy a darle finalizar a la grabación, pero no a